¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenidos a esta nueva edición de Diálogo Político, Fernando. Y hoy vamos a culminar con el tratamiento de las leyes laborales desde el retorno de la democracia hasta nuestros días. Y para ello convocamos al secretario general del CTA, Pablo Micheli. Se cierran las campañas políticas, se vienen las primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Vamos a estar escuchando opiniones de los precandidatos a presidente de la Nación. Vamos a escuchar además quiénes son los equipos económicos principalmente de los candidatos a presidente de la República Argentina. Y por supuesto vamos a tener el bloque que tiene que ver y está relacionado con toda la información parlamentaria. Entonces nosotros vamos a dar comienzo al programa recordándole el compilado que hemos elaborado con respecto a las leyes laborales desde 1983 hasta la fecha. Desde el retorno de la democracia, en 1983, las leyes laborales sufrieron los vaivenes de los gobiernos de turno. Después del devastador paso de la dictadura militar, que también afectó fuertemente el ámbito laboral, el presidente Raúl Alfonsín tuvo la tarea de normalizar los sindicatos. Con ese propósito, a poco de asumir el gobierno, envió un proyecto al Congreso Nacional que se conoció como Ley Mucci, pero fue rechazado en el Parlamento al procurar incorporar a las minorías en la conducción sindical y separar los fondos de las obras sociales de la administración gremial. A partir de 1989, el gobierno de Carlos Menem, contrariamente a lo que se esperaba, alineado con las patronales, puso en práctica modificaciones laborales que perjudicaron a los trabajadores. Bajo el título de flexibilización laboral, se aprobaron leyes que destruyeron los derechos laborales. La Ley Nacional de Empleo, la Reforma Laboral, la Ley Nacional de Empleo y de Riesgo del Trabajo y, finalmente, otra ley de flexibilización laboral. Como era de esperar, estas leyes trajeron sus consecuencias: alto índice de desempleo, el surgimiento de nuevas organizaciones de trabajadores y los desempleados que se agruparon en los movimientos piqueteros, que se opusieron sin conseguir frenar el masivo cierre de fábricas y su peor rostro, la desocupación. Con el nuevo gobierno, Fernando de la Rúa profundizó estas políticas y envió al Parlamento una ley de reforma laboral que permitía los contratos precarizados y los despidos injustificados. La denominada Ley Vanelco terminó en escándalo, mientras la desocupación alcanzó su pico máximo del 25% en el fin del ciclo neoliberal que culminó con el mandato de la Rúa. Nuevos aires soplaron desde el año 2003. La primera medida que tomó el gobierno de Néstor Kirchner fue derogar la Ley Vanelco. Comenzó a funcionar el Consejo Nacional del Empleo, la Productividad y el Salario Mínimo, y restituyó las convenciones colectivas de trabajo que regulan las negociaciones salariales. Luego, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner profundizó las reformas en beneficio de los trabajadores, lo que permitió que en los últimos 12 años se sancionaran 48 leyes laborales que ampliaron y restituyeron derechos de los trabajadores y se crearan más de 5 millones de puestos de trabajo. Y ahora vamos a analizar este panorama que hemos visto en el día de hoy, y para analizarnos y para darnos su opinión está junto a nosotros Pablo Micheli, titular de la CTA, de la Central de Trabajadores Argentinos. Micheli, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Y en esas marchas que veíamos, a la CTA y a usted en manera particular lo ha tenido como protagonista. Sí, la verdad que en el relato que ustedes hacen sintéticamente en el video, efectivamente, bueno, la peor etapa fue la etapa donde se anunciaba aquí la muerte de la ideología, el pensamiento único, el sálvese quien pueda, las políticas económicas que llevó adelante el menemismo, primero con un discurso en la campaña electoral totalmente mentiroso, que bueno, más o menos es como lo que pasó con Macri en estos días, ¿no? Que sus economistas
dicen la verdad de lo que va a hacer Macri. Bueno, más o menos de lo que decía, lo que pasó con Menem y su política anunciaba salarial, su revolución productiva, y luego terminó haciendo una cosa totalmente opuesta a eso. Quienes pagamos las consecuencias fuimos los trabajadores, fundamentalmente el pueblo argentino, y hubo también una complicidad importante de dirigencia sindical en aquel tiempo, sin la cual no se podría haber hecho ese desguace del país que se llevó adelante con la entrega del patrimonio de los argentinos, en términos generales. Para no entrar en detalles, la CTA, encabezada en aquel tiempo, fue una decisión audaz de dirigentes como Víctor de Genaro, Germán Abdala, Mari Sánchez, de los dirigentes de maestros, Cayo Ayala, otro de los dirigentes navales muy valiosos, que tuvieron el coraje de romper con aquello que anunciaba justamente estas políticas neoliberales, de la mano de Menem y de Cavallo, y crear una central nueva que fue la CTA, que junto con lo que fue el MTA, que era el movimiento que encabezaba Moyano, que hay que decirlo, que más allá de uno puede tener diferencias con Moyano, fue parte de esa resistencia que junto con organizaciones de izquierda, pero fundamentalmente la CTA y el MTA fueron quienes encabezamos la resistencia al modelo neoliberal durante la década del 90, que lo pagamos carísimo. Pagamos carísimo, que es una deuda pendiente todavía, lamentablemente, de la democracia de ahí en adelante, que incluye a este gobierno que está terminando y bueno, que tendrá que ver qué pasa con el que viene, ¿no? Claro. Que es el tema de la cantidad de procesados que hay, de los cuales la CTA es la organización con mayor cantidad de procesados de la Argentina, por haber cortado ruta en aquel tiempo, porque bueno, la merma del trabajo formal en aquel tiempo hacía que los trabajadores no podían protestar a la fábrica que estaba cerrada, o que ya no estaban en la fábrica. Entonces iban a protestar, a buscar trabajo, a reclamar mejores condiciones de vida, ¿a dónde? A la calle. Y esto implicaba, bueno, procesos. Bueno, dirigentes de ATE, con más de 40 procesos, haber encarcelado muchos de ellos, compañeros, bueno, yo mismo he estado, no preso, pero sí procesado por haber estado, sigo procesado, causas que están ahí, que las pueden, si ganan estos amigos de Macri, ¿no? Y estos economistas, la van a reflotar a todos. Claro, se activan nuevamente. No tengo duda. También se va a activar la resistencia, sí, ¿no? Claro, seguro. Ha pasado mucho agua bajo el puente desde aquella época del 83 hasta ahora. ¿Y hoy cómo ve a los trabajadores hoy en día? Bueno, me hacían esta pregunta hoy también, ¿no? En otro programa, respecto a cómo se ve a los trabajadores, al sindicalismo de la Argentina, a los trabajadores en otros países. Porque bueno, yo viajo seguido por congresos, invitados por otras centrales. Y la verdad que bueno, se ve a la Argentina que ha habido un salto cualitativo en lo que respecta al tema de las paritarias, en lo que respecta al... Una discusión aparte para nosotros es si esto es gracias a Cristina o es gracias a la lucha y a la resistencia. Es un tema que no... El dato de la realidad es que hay paritarias. Claro. Nosotros somos críticos que no que haya un consejo del salario mínimo vital y móvil o un instituto de la democracia tan valioso, sino que funcione con algún sesgo de subjetividad, ¿no? De que solamente vayan los que son afines al gobierno. Tenemos esa crítica. Sí. Lo que no vamos a criticar es decir, la mala instrumentación no invalida la política. La política es buena de tener en el instituto del Consejo del Salario. Es bueno tener paritaria. Después, si el gobierno le quiere poner tope, es su problema. Pero preferible tener la paritaria y discutir que no está bien el tope a no tenerla, como era la época del menemismo. Está claro que diferenciamos claramente esa situación. Y los trabajadores, es decir, ha crecido la tasa de sindicalización en nuestro país. Eso da cuenta de que, bueno, ha crecido el trabajo también. Si bien es cierto que también persiste un porcentaje muy alto de trabajo precario, también es cierto que el trabajo precario antes era no trabajo, era desocupación directamente, en las décadas anteriores, particularmente las del 90. Claro, y ahí viene el gran desafío que va a tener el próximo gobierno, más allá de qué es lo que va a pasar desde el punto de vista sindical, el gran desafío es el combate, la lucha contra el trabajo en negro. Nosotros estamos evaluando, tenemos una reunión en pocos días en la central,
yo le voy a proponer a todos los secretarios generales del país, hacer un compromiso público con los candidatos a presidente. Que firmen un compromiso público con las centrales sindicales. Nosotros lo vamos a empezar como CTA, ojalá lo hagan todas, por el tema del trabajo precario. Nosotros creemos que el primer lugar que hay que terminar con el trabajo precario es en el Estado. No se puede después ir a perseguir al privado si el Estado no regulariza. Y hay que empezar por el Estado Nacional. Si en el Estado Nacional no hay trabajo en blanco, y hay trabajo precario, hay trabajo flexibilizado, después el gobernador lo duplica eso y el intendente lo triplica. Es decir, la cadena para abajo es mucho más complicada y hay mucha más precarización. Entonces, el Estado Nacional podría resolver el tema de la precarización laboral en el Estado Nacional, y eso debería ser un compromiso que los presidentes que vengan, los candidatos, para que el presidente que venga lo tenga que resolver. Eso por un lado. La libertad y la democracia sindical para nosotros es otro tema importante. El impuesto a las ganancias, actualizar las escalas. Después discutir, bueno, si tiene que existir el impuesto a las ganancias. Nosotros creemos que tiene que haber impuesto a las ganancias, no debe ser aplicado sobre los trabajadores asalariados, debe ser aplicado sobre la ganancia real, no sobre el salario. No es ganancia, es la Constitución. Entonces, bueno, algunas 3 o 4 puntos queremos hacerlo, que lo firmen, donde el trabajo precario es uno de los más importantes. Ahora, el gobierno dice que solamente pagan los altos ingresos, es decir, el 10% solamente de los trabajadores están alcanzados por ese impuesto a las ganancias. ¿Esto es así? ¿Cómo? Yo lo escuchaba a Bocio el otro día decir que el impuesto a las ganancias era el 20% de la recaudación. Si son tan pocos los que pagan, no debe ser tan insignificante. Hay que reemplazarlo por otro impuesto. Es decir, insisto, nosotros no estamos en contra del impuesto a las ganancias. Tiene que haber impuesto a las ganancias, pero también tiene que haber impuesto a la herencia, que lo sacó Martínez de Eva en la época de la dictadura, que Cavallo. ¿Qué pasó con la restitución de los aportes patronales? Que en la década del 90, ustedes saben, Cavallo eliminó los aportes patronales. Claro. No hay 82% móvil, entre otras cosas porque no hay aportes patronales como había en aquel tiempo. Entonces hay que restituirlos. Hay que restituir. Estos que fueron a la conferencia que hablaban en favor de Macri, los economistas, al contrario, van a reducir el gasto público, pero me parece que se gana un gobierno que tiene intenciones de sostener políticas públicas en favor de la gente y los trabajadores. Hay que discutir de qué manera no se le mete la mano al bolsillo a los trabajadores y a la clase media, y hay que meter la mano al bolsillo a quienes más tienen. Hay que discutir una reforma tributaria de fondo. Los sindicalistas, los gremialistas van a discutir una reunificación de la CGT por un lado, la CTA por el otro. ¿Cómo imagina el panorama sindical? Yo a veces soy antipático cuando digo esto, porque hay como una cosa de que hasta el Papa empuja hacia la unidad de las centrales sindicales en la Argentina. Yo creo que no es malo que haya diversidad. Al contrario, es bueno que los trabajadores, así como cualquier ciudadano puede elegir partido político en la Argentina, y tiene un montón para elegir, o puede elegir religión, o puede elegir equipo de fútbol, o puede elegir sexo también acá. Entonces, también puede un trabajador, tiene derecho a elegir central sindical. Así que me parece que no está mal que haya 2 o 3 centrales sindicales. Tampoco está mal si la CGT resuelve unificarse, y tampoco está mal si la CTA resuelve ser una sola CTA y una sola CGT. Bueno, digo, es un proceso que se va a dar naturalmente. Yo creo que sí, que la CTA, en el caso que me compete directamente, puede ser que luego del gobierno que venga, el año que viene, esté discutiendo la posibilidad. Tal vez sea sin Yasky, sin Micheli, pero bueno, obviamente que yo estoy dispuesto a que si eso se puede lograr, dar un paso al costado, no tengo ningún inconveniente en ese sentido. Claro. Pero me parece que, bueno, eso tiene que ser una discusión que se va a dar con los trabajadores y trabajadoras de cada organización. Y lo de la CGT también he escuchado, porque bueno, en esto de la unidad de acción que hacemos con Moyano y otra central, los he escuchado hablar de la necesidad de llegar a un entendimiento, pero, insisto, creo que va a ser después de octubre esto, ¿no? Claro. Qué rápido que se pase el tiempo cuando los temas son interesantes, Fernando, porque la televisión es así. Sí. Así que queremos agradecerle al secretario general de la CTA, Pablo Micheli, por haber estado hoy con nosotros. Gracias a ustedes por esta oportunidad. Muy bien. Pausa y enseguida seguimos con Diálogo Político.
En este segmento que está dedicado a temas del Congreso Nacional vamos a dialogar con el diputado del Frente para la Victoria, Gastón Arizpe, porque están impulsando la reactivación en nuestro país de la Marina Mercante y de la industria naval. Es así, un régimen especial, ¿no?, que se está trabajando en el Parlamento Nacional. No es un proyecto nuevo. Diputado Arizpe, gracias por acompañarnos. Gracias a usted por invitarme. Bueno, ¿en qué estado está? ¿Por qué no avanzó en su momento? ¿Y por qué es necesario reimpulsarlo? Bien. Nosotros, yo creo que hay en la Argentina un debate todavía no resuelto en torno de las consecuencias de la etapa neoliberal. Que en este sector, un sector tan poco visible, de opacidad pública, desconocido como es la parte de los puertos, las vías navegables, los barcos, la marina mercante, la industria naval, los astilleros, porque no están en Callao y Corrientes, porque esto, ¿no?, la gente no pasa por ahí, porque los temas del comercio exterior han sido enajenados de la opinión pública. Inclusive hemos llegado a opinar sobre y a darle estado de debate nacional a cuestiones vinculadas a lo previsional, programas sociales, políticas de inclusión, políticas de desarrollo industrial, hasta la industria pesada. Aquí hay unas cuestiones que todavía necesitamos hacer, sobre todo porque para el complejo naval, industrial y el servicio que prestan los barcos a través de la marina mercante, se necesita básicamente energía y logística para el desarrollo industrial nacional. Y bueno, aquí la logística la necesitamos para la propia logística y para la producción nacional. Así que aquí todavía no hemos terminado de ver lo drástico que ha sido el desguace, el desmantelamiento de ELMA como empresa del Estado, de la Marina Mercante, el desmantelamiento del aparato productivo naval, la pérdida de astilleros muy importantes para la región, no solamente para la Argentina, para la región y para el mundo, y no hemos terminado de ver lo costoso que es tener un flete que pagar para los industriales argentinos, para los productores, para los que exportan y para el trabajador, porque el costo del flete es parte del precio final del producto y esa pérdida de competitividad. Los empresarios piden devaluación y nosotros decimos que hay que mejorar la competitividad para que haya capacidad de producir determinadas cosas en Argentina. Entonces, en este momento todavía estamos discutiendo si la industria y el servicio son lo mismo. Para explicarle a la gente, para ir al llano del tema, Sí. ¿La Argentina exporta productos al exterior y cómo lo hace ahora? ¿Por qué es necesario tener una marina mercante? La Argentina es uno de los principales productores en el mundo de cereales, de oleaginosas, es uno de los principales, el segundo exportador mundial de aceite como derivado de la soja. La Argentina exporta un volumen muy importante de autos y bueno, y otros productos, minerales. Estos productos son el servicio de la exportación es contratado a empresas transnacionales, digamos, transnacionales de cabotaje o de ultramar. Cuando nosotros, un productor formoseño, tiene que cargar vacas o tiene que cargar un producto primario vegetal, lo hace a través de un puerto, o se espera que se cargue a través de un puerto, porque a veces cuando no están los puertos o no están los barcos hay que cargarlos por camión. El costo logístico del camión es mucho más alto que el costo de la flota fluvial. De hecho, el camión hasta más de 300 kilómetros no tiene sentido, porque el costo ferroviario y el costo naval es muy menor. Por eso que la recuperación de los trenes está en relación con la recuperación de la vía fluvial. Entonces, volviendo, un formoseño carga algo, lo tiene que traer a través de un barco, de una barcaza o de un barquito, un barco de cabotaje, eso se llama cabotaje nacional. Sí. Cuando hay que exportar al exterior, el cabotaje nacional transborda la carga y se embarca esa carga en un barco de ultramar. Claro. Estos barcos de ultramar, bueno,
las empresas son las que ustedes han visto en los containers grabados. Las empresas son China Shipping, son Hamburg Sud, Maersk, MSC, y esas empresas son las que concentran buena parte del comercio mundial. Y todo eso es sumarle al costo final. Todo eso sumar al va costo sumando. final porque nosotros le compramos el servicio, se lo pagamos a una empresa extranjera. Claro. Digamos que el costo del transporte entre la carga, toda la etapa de tierra al puerto, del puerto al cabotaje, el cabotaje al de ultramar, es parte del costo logístico que tiene la producción, que en general, si yo te digo que empezamos al revés, empecemos a mirar desde el otro lado. El barco, la empresa que hemos contratado, que a través de un agente marítimo, imaginémonos Maersk, que Maersk tiene también intervención en su puerto, porque el puerto de Buenos Aires tiene una terminal que es de Maersk. Y seguramente Maersk tiene un agente fluvial que trabaja para Maersk y que en relación con algún puerto fluvial también decide dónde va la carga. Entonces yo cuando contraté a la empresa marítima, contraté también toda la cadena, inclusive a lo mejor también contraté un camión, que era de una empresa que trabaja para toda esta cadena logística. Entonces la cadena logística, enajenada del modo de producción nacional o del complejo nacional que deberíamos volver a construir, nos define la empresa, el puerto, porque a lo mejor yo lo quiero cargar en Barranquera, pero te dice, no, mi puerto está en Santa Fe, entonces tenés que venir con la carga a Santa Fe. No, en Barranquera Chaco no, tenés que pagarte el camión, que además yo te digo cuál es el camión. Y ahí se carga y se transporta a través de un barco fluvial y del barco fluvial al barco ultramar. Entonces, nosotros necesitamos recuperar soberanía en el terreno de la logística. Y entonces aquí aparece el debate acerca de dónde sacamos los barcos. Nosotros creemos que hay que, muchos empresarios de la flota fluvial principal, que es fundamentalmente paraguayos, son barcos, empresas radicadas en Paraguay, no del pueblo paraguayo ni del gobierno paraguayo. Nadie piense que son empresas del Estado, ni empresas cooperativas, ni empresas públicas donde participan los trabajadores, sino que las empresas son en general empresarios argentinos que han buscado mejores costos, exenciones impositivas, se han radicado en Paraguay y por falta a lo mejor de mecanismos de promoción también para la actividad, nosotros hoy compramos el servicio de logística fluvial a una empresa que tiene una cuenta en algún banco extranjero y radicada en un país vecino. O en el caso, puede no ser un empresario argentino, también hay muchos capitales chilenos, norteamericanos, europeos que están puestos en estos países, básicamente Paraguay, en menor medida Bolivia, tienen las flotas fluviales más importantes de la región y en caso de Paraguay del mundo. Nosotros necesitamos recuperar para los intereses nacionales, no para solamente el fetiche de la bandera nacional, sino para los intereses nacionales, una flota nacional. Por eso que el régimen de promoción que proponemos de Marina Mercante e Industria Naval busca promover la aparición de armadores o de empresarios que presten el servicio y que en la medida en que van contratando un barco en astilleros nacionales, pueden chartear, o sea, alquilar barcos y suplir esta cuestión. También podría darse la situación de estar por fuera del régimen de promoción, pero el régimen de promoción busca financiar el armado nacional. Entonces el régimen de promoción busca financiar a los astilleros argentinos y a los empresarios argentinos para que tengan su financiamiento y a partir de ello puedan en registros locales radicar sus barcos, o sea, y prestar un servicio por el que se paga en la Argentina. ¿Esto cumpliría la función tanto de exportación como de importación de los productos que llegan al país? Claro, en realidad lo más fácil de cubrir es el cabotaje. El cabotaje nacional, por la ley de cabotaje, debería ser del 100% en barcos argentinos. Vos imaginate que en el Mississippi haya un barco argentino, boliviano, paraguayo, haciendo los puertos del Mississippi o en el Dnieper, en el Volga, que vaya a haber un barco con bandera liberiana o congoleña. Eso no existiría. Nadie imagina que eso puede suceder.
en la Argentina, y uno no imagina ni que pueda hacerse en Brasil, en el interior brasilero. Quien ha podido hacerlo en Brasil sabe de que las vías fluviales son muy importantes, aunque no tienen hidrovías, y entonces la conectividad entre las ciudades y los puertos se hace a partir de barcos de brasileros. No hay barcos de bandera extraña haciendo la conexión en el Amazonas. Nosotros también en la Patagonia se hace cabotaje, pero también en las vías fluviales litoraleñas tenemos cabotaje hecho por barcos de bandera extranjera. Entonces, nosotros necesitamos recuperar el cabotaje, pagar por fletes internos a empresarios o empresas públicas nacionales. Y en el caso del ultramar, que hace poco entró un barco con bandera argentina de una empresa que fue lo que fue el Superflota, que ahora se llama National Shipping, Ultrapetrol, es una empresa que volvió a entrar en el puerto de Berisso, porque, esto lo digo yo, corro por mi cuenta, en el puerto de Berisso es nuevo, Tecplata no entraban barcos por la cartelización de las empresas marítimas. Entonces volvió a entrar un barco al puerto de Berisso, Berisso Ensenada de la Plata, después de mucho tiempo, porque bueno, la empresa nacional con bandera argentina, de un empresario argentino, y generando determinadas condiciones, logró venir a cargar productos de la región para el exterior. Entonces, y lo mismo pasó con el puerto de Mar del Plata. Logramos que entren dos puertos, luego de dos barcos de ultramar, que cargaron contenedores luego de mucho tiempo. ¿Por qué eso? Bueno, porque las empresas transnacionales decían que había que resolver el dragado. Había un problema de dragado que se resolvió con una draga nacional, pero posteriormente había un problema de quién carga en qué lugar y cuáles son los puertos y quién decide eso. Muchas veces las empresas extranjeras deciden qué se carga y en qué puerto, ¿no? Entonces, bueno, aquí hay una discusión, una disputa, un debate acerca de cómo se presta el servicio y en torno de la industria. Vuelvo con el ejemplo del satélite. Nosotros pusimos un satélite en el espacio, ARSAT-1, que es un orgullo para nosotros, no solamente porque presta un servicio, sino fundamentalmente porque es de origen nacional. Es industria argentina, es conocimiento nacional, y eso nos da la perspectiva de ser soberanos en el desarrollo tecnológico, claro, en el conocimiento y, por supuesto, en prestar el servicio para la medio de comunicación. Lo mismo, nosotros podemos tener barcos extranjeros, pero que haya comercio exterior. Comercio exterior hay y barcos extranjeros hay. Lo que pasa es que nosotros perdemos $7.000 millones anuales en flete. Ahí está el tema. Que desbalancea. Y está uno de los puntos centrales de la importancia de este proyecto, de esta iniciativa, que esperemos que rápidamente el Congreso le dé la sanción, porque no solo es un tema económico, sino también es, como usted dijo al comienzo de la charla, recuperar soberanía. Recuperar soberanía, marítima y fluvial. Le agradecemos mucho, diputado Arizpe, haber estado con nosotros. Nosotros vamos a hacer un pequeño corte y enseguida vamos a estar con los candidatos presidenciales. Vamos a hablar en este bloque de los candidatos presidenciales, pero principalmente desde otra óptica. ¿Quiénes son, en definitiva, y cómo están conformados los equipos que acompañan a los candidatos? Nos metemos de lleno en un tema central y de alto voltaje y de alto interés, como es la economía. ¿Qué piensan por lo bajo los economistas del PRO a la hora de ir diseñando políticas que pueden llegar a implementar si son, en definitiva, electos para gobernar la República Argentina a partir del 10 de diciembre? Allí estuvimos escuchando y tenemos un material que tiene que ver al respecto sobre el pensamiento económico del equipo que acompaña a Mauricio Macri, Daniel. Y está bien que se tengan posturas y se expresen diferentes posturas económicas y políticas en el marco de la democracia, pero deben ser explicitadas. Es decir, que lo importante de todo esto es que se diga verdaderamente cuál es el proyecto político que tiene o económico que tiene un grupo político. Pero esto fue presentado a través de una serie de conferencias que dieron economistas del PRO ante encumbrados industriales y empresarios de nuestro país, que dio a conocer el programa Economía y Política que conduce en el canal C5N
Roberto Navarro. Bueno, el primer economista que habló, Daniel, fue Carlos Melconian, dejando algunos datos que tienen que ver con los puntos centrales de qué es lo que va a pasar con el cepo, qué piensa Mauricio Macri hacer con las retenciones. Bueno, si te parece, vamos a ir escuchando de a uno quiénes son los economistas que acompañan a Mauricio Macri y cuáles son, en definitiva, sus pensamientos. No tiene doble discurso Macri en este tema, doy fe. Tenemos la instrucción privada, si ustedes quieren, en el equipo, de eliminar el cepo. La autoridad o el líder político dijo, el cepo se elimina y la inflación se derrumba. El gasto público, el kirchnerismo ha aumentado más de 5 puntos del PBI en otorgar 3,5 millones de jubilaciones a gente que nunca pagó. Hay más de 5,5 puntos del PBI que son subsidios económicos. Y yo diría 5,5 más 5,5, ahí tenés 11, te quedan 2 o 3 puntos que generan un grado de irritabilidad social muy alto y donde algo hay que hacer, pero lo cuantitativo está en otro lado. Aquí no hay ideología, aquí hay capitalismo, aquí hay sentido común y aquí hay reglas de juego. El resto lo tiene que hacer el sector privado. Ninguna posibilidad en el país que viene, que se lo tiene que presidir Macri, que no exista la alternativa de libre comercio y de independencia para negociar con quien corresponda. Luego, si quiere ser a partir del Mercosur, porque el vetusto Mercosur tal cual fue creado, se lo ayorna, se lo corrige, no hay ningún problema en ese sentido. Pero yo te diría, yo quiero dividir de la siguiente manera, filosóficamente, libre comercio desde allá, es lo único que creemos en el comercio. Bueno, ahí está la palabra entonces del economista Carlos Melconian hablando en boca del candidato, el precandidato presidencial del PRO, Mauricio Macri. A ver, hay un interrogante, ¿gasto social o inversión social? Ahí hay una discusión de dos modelos diferentes que se pueden dar en la República Argentina, dos alternativas completamente diferentes y dos visiones del país totalmente opuestas. O es un gasto social o hay inversión en lo social. Pero también hay otros economistas que estuvieron hablando sobre el tema. Sí, lo importante de esto, Fernando, es que como lo que no salimos al cruce de ninguna expresión política como puede ser la del PRO, lo que estamos poniendo de manifiesto y sobre el tapete, como ya lo han hecho en otros canales de televisión, es difundir el verdadero pensamiento de esta agrupación política y que no ocurra como ocurrió en la década pasada del 90, donde el mismísimo presidente que fue elegido en ese momento dijo que si él hubiese dicho antes lo que iba a proponer, nadie lo votaba. Ese es el verdadero sentido de esta exposición que estamos haciendo del pensamiento económico del PRO. A ver, otro economista, habló ¿quién? Luis Espert, también sobre temas que tienen que ver con por ejemplo, las retenciones. ¿Hay retenciones o no van a haber retenciones? Una larga discusión que se dio en parte del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner. No tiene que haber retenciones. Es más, yo pondría en la Constitución que tiene que haber 0 retenciones y 0 aranceles para importar también. La existencia de retenciones es un mito populista, esa es una cuestión conceptual. No puede haber retenciones porque vos tenés que vivir del comercio. Pedir una economía libre, absolutamente libre, para importar lo que se nos antoja. Y si hay alguien que quiera protección, que sea con el dólar. El dólar es la manera no distorsiva de proteger. Paritarias es un concepto absolutamente fascista, no debería haber. Que el empresario negocie con los sindicatos cuando quiera, los salarios que quieran. El Estado no tiene por qué meterse a convocar a que se negocien salarios. Que no le gustan las paritarias, al que no le gusta que el Estado lo funda por impuestos, tiene que pedir a gritos libre comercio. Un cambio hacia una economía libre, con un Estado dedicado a cosas mínimas, y que no estafe cada 2 por 3 como nos estafa el Estado argentino. El kirchnerismo ha hecho mucho daño a la cabeza del promedio de los argentinos. Mucho daño en el sentido de promover la holgazanería, el acomodo. Vos hablabas, Fernando, del tema de las retenciones, pero también
están hablando en este caso José Luis Espert del un tema tan caro a los trabajadores como son las paritarias, que rigen en nuestro país, volvieron a regir durante los últimos 12 años y que han traído beneficios a todos los trabajadores de nuestro país. Sí, una discusión que es interesante darla en este momento de la República Argentina, en este momento que es de plena campaña electoral. No sirve tener esta discusión después de las elecciones, después que se elijan a los candidatos, después que se elija el nuevo Congreso, después que se elija el nuevo presidente, el nuevo vicepresidente de la Nación. Es importante conocer la opinión de los candidatos presidenciales. Y también es importante, por eso lo interesante de estas conferencias, conocer cuál es el pensamiento de aquellos equipos que acompañan a los candidatos a presidente de la Nación, como se dio y estamos viendo en este caso los economistas de Mauricio Macri. Concretamente, esta agrupación política lo que vuelve a reflotar son las políticas neoliberales que condujeron al país en la década pasada de los 90. Por lo tanto, ahora vamos a ver, por último, a Miguel Ángel Broda hablando sobre temas económicos. Quizás el más fuerte de todos al hablar de determinados aspectos de implementar un plan económico planeado o de otra manera. Necesitamos un equipo como el de Cavallo, de 200 personas, por la dificultad analítica que tenemos. Porque la magnitud de la agonía es muchísimo más difícil que las crisis. La agonía de una ACV es peor que si hubiera muerto. Poniendo barreras a todo lo que sea sentido común. El humor social ha mejorado. La imagen positiva de la presidenta es 3 veces la de Humala y de Dilma. Ha rebotado. Por esto es un programa astuto y perverso. Y la verdad es que mi impresión es que tenemos que juntar lo mejor que tenemos porque esta es una operación dificilísima. Somos una máquina de decadencia. Como lo que tenemos que hacer para ser normal es políticamente incorrecto hoy en Argentina. Tenemos que tener muy poco miedo a lo que quede del Frente para Victoria y su camada de militantes. Tenemos que tener la idea que en un mundo de baja tasa de interés lo que tenemos que hacer es copiar a los exitosos. No inventar nada, discriminen entre quién vota, a quién van a votar si tiene una gran dosis de innovación y creatividad al lado. Lo único que tenemos que hacer es estudiar las fuentes genuinas de crecimiento y aquellos países exitosos. Miren, yo tengo algo que decir, diría una sola palabra: fotocopiadora. La verdadera historia es si hacemos el ajuste planeado o a los golpes. Pero el problema más grave que tenemos es diferente. O sea, los desequilibrios fiscales, monetarios y cambiarios hacen inexorable el ajuste. Bueno, ahí estaba, ¿no? La palabra de Miguel Ángel Broda, otro de los emblemas económicos de la década del 90, uno de los economistas que más fue escuchado en la década de los 90 y que hoy está asesorando a Mauricio Macri y dando a conocer, en definitiva, las políticas a seguir en caso de ser gobierno a partir del próximo 10 de diciembre. Mucho se ha hablado sobre el cambio y el giro en el pensamiento y en la exposición, en el discurso de Mauricio Macri con respecto a defender algunas políticas que ha llevado a cabo el gobierno nacional de Cristina Fernández de Kirchner, pero aquí vemos un pensamiento político y económico diferente al que pregona en este momento el candidato del PRO. Y volvemos a insistir que no salimos al cruce de ningún pensamiento político económico, sino que es interesante dárselo a conocer a toda la sociedad. Sí, y agradecerle nuevamente, ¿no?, al periodista Navarro, a C5N, por este importante material. Así es, nosotros nos vamos entonces a un breve corte y vamos a seguir dialogando con los candidatos que se van a presentar a las PASO del próximo 9 de agosto.
Y en este bloque de diálogo político vamos a seguir hablando con los candidatos, con quienes van a ser los protagonistas del próximo 9 de agosto, cuando se tengan que llevar adelante las elecciones abiertas, simultáneas, las primarias, las PASO. Y estamos junto al candidato del Frente Popular, el diputado nacional Víctor De Llenaro. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo andas? ¿Bien? Muy bien, muy bien. Bueno, se acercan las PASO. ¿Cuáles serían las principales propuestas que trae el Frente Popular para estas elecciones? Bueno, para sintetizar todas las propuestas, que en realidad son múltiples como corresponde, si yo tuviera que elegir una primer síntesis, diría, lo primero para mí es terminar el hambre en 6 meses. En Argentina sobra comida y la verdad que organizar la llegada de la comida hasta la boca del hambriento no deberíamos tardar más que 6 meses. Eso sería una recuperación del orgullo de sentir que podemos dormir a la noche tranquilos sin que ningún pibe en nuestro país sufra hambre. Ahora, claro, terminar con la pobreza, terminar con la desnutrición implica un shock de trabajo, necesita un tiempo. Ese shock de trabajo son 3 millones de puestos de trabajo genuinos, son 1 millón de chacras, en el marco de una democratización de la sociedad que tiene que ver con democracia. Yo proveniendo del campo sindical, obviamente digo libertad y democracia sindical, pero además presupuesto participativo, audiencias públicas, consultas populares, democratización en la justicia y en un perfil de unidad latinoamericana como para plantarnos frente a la crisis que existe hoy en el mundo, ¿no? Uno ve, Víctor, los spots de campaña, y el spot de campaña del Frente Popular tiene al campo, tiene al tractor, tiene al hombre, a la mujer de trabajo, tiene en definitiva a Víctor De Llenaro. Bueno, sí, uno es producto de eso. Y estoy acompañado por Evangelina Codoni. Es una mujer joven. Para mí era muy importante apostar a los jóvenes. Los jóvenes son el motor de la transformación de nuestro país. Y hoy se intenta quebrar esa posibilidad. Se lo quiebra con la precarización laboral. O sea, vos tenés 8 de cada 10 jóvenes menores de 30 años que no tienen un trabajo estable. ¿Eso qué significa? No pueden planificar su vida, no pueden soñar, no pueden hacer su familia, no pueden viajar. Ya hay un intento de reducirlos al disciplinamiento. Si no alcanza con esto, viene el gatillo fácil. La provincia de Buenos Aires hoy tiene más presos que en la época de Rucau y en las edades han disminuido. Hoy son cada vez más jóvenes los presos. Y si no alcanza con el gatillo fácil y con el palo, le dan la droga, como para terminar de hipotecar ese futuro de la juventud. Para nosotros la juventud es esa potencialidad. Y mujer, porque la mujer hoy tiene un rol fundamental, es protagónica y además ha planteado el último 3 de junio un grito desesperado de que basta de violencia y de muerte para las mujeres. Creo que defender la vida, y esa es la perspectiva. Pero además, Evangelina, de haber sido estudiante, es productora agropecuaria y formadora de la Juventud Agraria entre el 2011 y el 2014, de Juventud Agraria Nacional, con lo cual le pone un plus, que además de ser yo en el trabajo, también es ella, y el spot termina con fiesta, porque creemos que hay que empezar a soñar que el pueblo argentino puede ser feliz con lo que tenemos, ¿no? En este momento en el país se están planteando 2 modelos. Uno, el del neoliberalismo, claro, en la década pasada, y este que ha planteado el kirchnerismo a través de estos 12 años. ¿Cuán lejos, cuán cerca, mejor dicho, está Víctor De Llenaro del modelo progresista, del modelo que ha planteado el gobierno nacional, y en qué se diferenciarían en todo caso del gobierno nacional? Bueno, la medida de las cosas no es el gobierno nacional para nosotros. La medida para nosotros es salir a discutir la década que viene. Si la herencia del modelo es Scioli, o es Macri, o es Massa, hijos del neoliberalismo, la verdad que es una pena que esa pelea nacional, que esa fuerza nacional que tuvimos en los últimos años del 90, en el 2000, 2001, 2002, realmente esa potencialidad
termine embarcada en mayor empobrecimiento. Hoy para nosotros la apuesta central es amanecer una fuerza política nueva y pensar en sí gobernar la década que viene. Por eso la apuesta del Frente Popular, nosotros venimos de distintos sectores, yo provengo del peronismo, me fui en la época de Menem, dije basta para mí, otros provienen como Juan Carlos Alderete de la izquierda, otros vienen del radicalismo como Parajón, presidente de Pueblo Unido, un luchador de los derechos humanos. O sea, estamos las culturas populares construyendo un Frente Popular. Ojalá nos bendiga el pueblo argentino el 9 de agosto y estas ideas puedan estar en octubre. Yo siempre digo, y en esto estoy recorriendo por muchos lugares, vengo medio embalado porque hay espíritu, hay debate, las encuestas han sido tiradas a la basura cuando se vota en general, pero bueno, nosotros estamos disputando un espacio del 12-15% del electorado, porque el otro 85% está entre los tres que aparecen más, obviamente, en la discusión. El otro espectro es el de los 12-15%. En ese sentido, nosotros le pedimos a la gente que el voto útil no es votar contra el que no me gusta, votar para que no gane el otro, votar porque mejor malo conocido que bueno por conocer. El voto útil del 9 de agosto es elegir los sueños, elegir por los hijos, elegir por los nietos, elegir por el país que queremos. Claro, no tener ya de antemano como definida una elección, porque parecería que la elección tiene 2 o 3 candidatos nada más. Y estamos viendo que son muchos más. Mirá, bueno, la encuesta de Capital, las encuestas de Río Negro, la encuesta de Santa Fe. Santa Fe decían que había un bipartidismo. Hubo 3 al final, ¿no? Porque apareció hasta Perotti en igualdad de fuerza. Bueno, pero la cuarta fuerza fue el Frente Popular, el Frente Social y Popular en Santa Fe, que es parte de este Frente Popular, en donde logramos incorporar 2 diputados provinciales, Carlos Del Frade, un periodista prestigioso, investigador, Mercedes Meyer, una joven ingeniera química de 32 años, y un concejal en Villa Constitución. Algo muy importante, simbólicamente, que logramos que se incorporara Celeste Leprati, la hermana de Pocho Leprati, el ángel de la bicicleta asesinado en el 2001. O sea, mira, la cuarta fuerza, eso que no se hace visible, que seamos la cuarta fuerza, es lo que nosotros aspiramos a que se visualice a partir del 9 de agosto, con esa elección que aspiramos a que realmente sea el inicio de un Frente Popular que viene para gobernar la Argentina en la próxima década. Como un hombre del sindicalismo y que en su momento, y lo tenemos en algunos informes aquí en el programa, creando allá en los 90 el CTA, una de las principales preocupaciones que debes tener seguramente será el tema del trabajo. ¿Cómo solucionar el tema del trabajo, a pesar de lo mucho que se ha avanzado en esta década, afrontar lo que viene? 3 millones de puestos de trabajo genuinos. Hay que, en vez de concentrar la riqueza y extranjerizarla como hasta ahora y beneficiar a los de arriba, hay que distribuir esa riqueza. En estos momentos, cumplir la ley de doble escolaridad significaría nombrar a 500.000 de docentes, personalidades para el gabinete psicopedagógico, porteros, o en salud se necesitaría tener un shock de atención primaria de otro 500.000. 1 millón de puestos de trabajo, nada más en estas 2 áreas. Tendríamos salud y educación como corresponde para el país. Salvaríamos a los pibes de la calle, le daríamos a los jubilados y a la gente mayor una atención adecuada. Eso sale la mitad de lo que todos los meses le estamos subsidiando a 28.300 empresas que desde la época de Cavallo no pagan los aportes que corresponden. La mitad. Fíjate vos, no es un problema que falta plata. Se le da a ellos, a los que tienen más de 40 empresas. No estoy hablando de las 500.000 empresas que no lo hacen, que podríamos sostenerlo para reactivar la pequeña y mediana empresa, que es socia de la generación del trabajo, genera 65%. No estamos hablando de esas grandes empresas. O sea que plata sobra. Riqueza sobra en el país.
Lo que falta es vergüenza en los que gobiernan, que evidentemente priorizan otros intereses antes que priorizar esto que es la necesidad de la gente: trabajo, producción. En la Argentina que estuvimos recorriendo en este tiempo, hemos visto cómo se perdían productores en Rosario de la Frontera, que están cerrando su tierra. Venimos de Neuquén y Río Negro, donde han talado los frutales. Todo a beneficio de Expofrut, de las exportadoras. Ahora los productores están desapareciendo. Crece la producción del campo, pero sin productores. Nosotros creemos en el trabajo genuino, en la producción nacional, en el mercado interno. Hay que apostar a eso, hay que creer que alguna vez fuimos felices, y la verdad que yo creo que podemos ser felices si nos animamos a votar diferente para vivir diferente. En las redes sociales, cuando anunciamos que iba a estar la presencia de Víctor de Llenaro, algunos mensajes dijeron, pregúntenle por las chacras. Y bueno, ese fue una cosa muy importante. El 2% de los propietarios, 2% de los propietarios de Argentina tienen el 50% de la tierra en producción. Este nivel de concentración y también una parte en extranjerización demuestra que hay algo que está mal. Hay que animarse a repoblar nuestras ciudades, hay que ir hacia el campo de nuevo, eso aligeraría la seguridad en las grandes ciudades y produciría un shock de redistribución del ingreso. Hoy hay 216.000 chacras en el país. Se han perdido en la última década 100.000 productores. Hay que animarse a reactivar ese proceso que significaría un cambio no solamente económico, sino fundamentalmente cultural. Bueno, Fernando, el diálogo entonces con Víctor de Llenaro en nuestro programa. Conociendo los candidatos.